Bueno, me alegro mucho de ver nuevamente a los que están volviendo de sus vacaciones de fin de año. Quiero que sepan que este año nosotros estamos particularmente entusiasmados porque el domingo pasado, por primera vez en la historia de nuestra iglesia, nosotros hicimos una proclama para este año nuevo. Yo no sé si usted alguna vez fue parte de iglesias que hacían proclamas para el año. Este es año de llene el blanco. No se asuste. Nosotros no estamos presumiendo que Dios nos debe ningún tipo de prosperidad material. Lo que nosotros hicimos fue proclamar el año 2022 como el año de deleitarse en la hermosura de Dios. Y la Biblia nos dice que eso es buena idea. El Salmo 37:4 nos dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Y la primera manera en que nosotros nos vamos a deleitar en la hermosura de nuestro Salvador es aprendiendo lo que el libro de Jonás nos dice sobre él. Si yo fuera a explicarles a ustedes el mensaje del libro de Jonás de la manera más simple posible, como decimos los puertorriqueños, si lo fuera a explicar en arroz y habichuela, yo lo diría de la siguiente manera. Dios anda suelto, salvando pecadores que no se lo merecen a diestra y siniestra, y no nos está consultando a nosotros en el asunto. Y mientras más endurecido se pinta el pecador, mientras más alarde hace el pecador de su rebeldía en contra de Dios, más glorioso es el poder que Dios muestra cuando arrebata el corazón de ese pecador y se adueña de él por la eternidad. Ese es el matiz de la belleza de Dios que vamos a ver en el libro de Jonás. Pero ¿qué sucede? Lo curioso y lo trágico es que cuando nosotros vemos ese matiz particular de la belleza de Dios y nosotros, cuando nos damos cuenta que en verdad Dios está comprometido con ser misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia, eso a nosotros nos asusta. Nuestra respuesta natural no es deleitarnos en eso. Nuestra respuesta natural es escandalizarnos. Nuestra respuesta natural es decir que esa gracia es medio descarada. Entonces nosotros respondemos imponiendo reglas y restricciones. Nosotros decretamos independientemente por nuestra propia parte que para poder entrar al cielo, pues nosotros todos tenemos que estar 100% de acuerdo en cuanto a temas teológicos de segunda y tercera importancia, que para entrar al cielo entonces todos nos tenemos que vestir de la misma manera, que a todos nos tiene que gustar la misma música, que todos tenemos que comer la misma comida y que todos tenemos que votar por el mismo partido político. En fin, imponemos requisitos adicionales para pertenecer al pueblo de Dios que Dios mismo nunca impuso. Pero como Dios insiste en que nuestra salvación sea producto de su misericordia y no de nuestro esfuerzo, entonces Él toma las medidas necesarias para que nuestras mentes sean renovadas, aun si para eso es necesario que Él administre misericordias severas para con nosotros. Así que quiero pedir que busquen en sus Biblias en el libro de Jonás. La Biblia se divide entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento es que vamos a poder encontrar el libro de Jonás. Las categorías principales del Antiguo Testamento son el Pentateuco, se le llama Pentateuco porque Penta son los 5 libros que escribió Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Después están los libros históricos, son muchos, Primera y Segunda de Samuel, varios. Entonces le siguen los poéticos, donde cae Salmos, donde cae Sabiduría, Proverbios. Y entonces están los profetas mayores y los profetas menores. A los profetas mayores se les llama de esa manera sencillamente porque los libros que escribieron fueron más largos. Y a los profetas menores se les llama de esa manera porque los libros que escribieron fueron más cortos. El libro de Jonás en específico no menciona quién fue su autor. Es uno de los libros con que los detractores de la Biblia tienen muchos problemas. Específicamente pues por la parte donde el gran pez se traga a Jonás y él sobrevive por 3 días. Tienen problema con eso. Pero amada familia, la Biblia es un libro que nos exige
que aceptemos que Dios está en completo control del mundo natural, que Dios está en completo control del cosmos. Nosotros no podemos divorciar ni podemos alegorizar el elemento sobrenatural en la Biblia. Y lo que a mí lo que yo encuentro cómico es que la sociedad que nos rodea no tiene ningún problema con aceptar lo sobrenatural, pues cuando se trata de idioteces como el horóscopo, el tarot, las leyendas de fantasía, ponlos a ver una película de terror, no pueden dormir por 3 días, brujas y cosas así. Pero tan pronto el elemento sobrenatural está asociado con un Dios que nos va a llamar a cuentas de verdad, pues entonces queremos buscarle 5 patas al gato. Así que bueno, si eso es si ese es el caso suyo, pues yo le exhorto a que deje ese escepticismo selectivo y pseudointelectual. Porque si nosotros vamos a entender la Biblia como ella quiere ser entendida, nosotros vamos a llegar a la conclusión de que un Dios que creó el universo de la nada, solo por el poder de su palabra, que dio vista a los ciegos, que dividió el mar rojo, que resucitó a Jesús de entre los muertos, pues no va a tener ningún problema con lograr que un gran pez se trague a Jonás y que él sobreviva allí por 3 días. Aquí la pregunta no es si fue una ballena o si fue otra especie de gran pez que pudiera aguantar un hombre en su vientre. No. Aquí la pregunta es si usted cree que la Biblia es la palabra inspirada e infalible del Señor. Esa es la pregunta aquí. Porque si ese es el caso, bueno, entonces en otras partes de la Biblia nos deja saber que Jonás es una figura histórica. Hay evidencia de que la vida de Jonás coincidió con la vida del rey Jeroboam II. Jeroboam II es uno de los reyes malvados de Israel, uno de los reyes que la Biblia cataloga como los malos. Y eso pone al ministerio de Jonás entre los años 786 a 746 antes de Cristo. En Segunda de Reyes 14:25 dice que Jonás había profetizado al rey Jeroboam II que Dios iba a restaurar las fronteras que Israel había perdido para entonces, porque ya Israel había pasado por su tiempo de grandeza y había perdido su grandeza para entonces. Pues Jonás había profetizado que Israel iba a recuperar esas fronteras y que iba a ganar más terreno. Así que de esta profecía también podemos deducir que Jonás era un israelita patriota. Él era nacionalista. Otro detalle muy importante es que si usted lee en Mateo 12, del 39 al 41, Jesús afirma la existencia de Jonás. Y también afirma el hecho de que él verdaderamente estuvo en el vientre del gran pez por 3 días. Jesús mismo lo creía. En adición, también la ciudad de Nínive que se menciona aquí, pues es una ciudad verdadera, la capital del imperio asirio, la cual esa ciudad Nínive hoy se encuentra cerca de lo que se conoce como la ciudad de Mosul en Irak. Pues Jonás tenía razones de sobra para resentir a esta ciudad porque ellos en verdad se habían ganado su reputación de ser crueles. En Nahum 3:1 se le llama a Nínive la ciudad sanguinaria. Y bueno, a pesar de que Dios tuvo misericordia de ellos enviándoles a Jonás, y ellos se arrepintieron como muchos de ustedes conocen la historia, la verdad es que eventualmente Dios usa la ciudad de Nínive para juzgar a Israel. Ellos en verdad eran malos. Pero en este libro, el libro no se trata de Nínive, el libro no se trata del gran pez, el libro no se trata de Jonás, porque aquí Jonás va a cumplir una función de antihéroe por su rebeldía en contra del Señor. Y vamos a ver que este libro, pues a pesar de su nombre de Jonás, como dije, no se trata de Jonás, en verdad se trata, número 1, de un Dios que está en control del mundo natural. Número 2, se trata de la rebelión del ser humano que no va para ningún lado.
Y número 3, se trata de la verdad, de la realidad de que de tal manera Dios amó al mundo entero, a gente que no se parece a usted, a gente de cultura distinta a la suya. Pues teniendo todos esos temas en mente, los invito a que leamos juntos lo que Dios tiene para nosotros en Jonás 1. Estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Y cada uno dijo a su compañero: vengan, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron: decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Él les respondió: soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron: ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor, por lo que él les había declarado. Ellos le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme alrededor nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y él les respondió: tómenme y láncenme al mar, y el mar se calmará alrededor de ustedes, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron, porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Entonces invocaron al Señor y dijeron: te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has deseado. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Palabra del Señor. Amén. Padre que estás en los cielos, te pedimos que en este momento saques de nuestras mentes todas las nociones incorrectas que nosotros hayamos desarrollado en cuanto a este libro a lo largo de nuestras vidas. Señor, ayúdanos a darnos cuenta que este es un libro sobre eventos reales que tú inspiraste para que fueran escritos y para que fueran preservados para el beneficio de tu pueblo. Te pedimos que tu Espíritu abra nuestros ojos para que podamos ver tu hermosura y nos deleitemos en ella a lo largo de este libro. Transfórmanos, Señor, para que nuestras vidas te den gloria en el nombre de Jesús. Amén. Si en el día 1 de noviembre, yo pesando unas 190 libras, para ustedes los más europeos de aquí, unos 86 kilos, yo pesando unas 190 libras, yo decido que lo que mi médico me dice en cuanto a comer y ejercitarse, pues en verdad no es verdad, sino que es una conspiración de parte del complejo industrial médico en contra mía para que yo no disfrute la vida.
Y a lo largo de la temporada navideña, pues yo me paso de comelata en comelata, de atracón en atracón. Y no importa que ya comí cena y que ya comí postre, si veo ese turroncito Gijona, digo, bueno, en enero van a desaparecer, así que más para encima. Y yo adopto pues lo que llamo la teología de Marc Anthony, de la vida es una, voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la. Y yo continúo ese relajito a través de la Navidad, a través de Año Nuevo, a través del Día de Reyes, para los puertorriqueños a través de las octavitas, para los dominicanos hasta la vieja Belén, para los rusos la Epifanía, y cuando ya no me quedan más días festivos que me puedo inventar, no importa cuánto yo crea que lo que me dice mi médico es una conspiración, más o menos en este punto del mes, cuando yo me pare en la pesa no va a mentir. Yo voy a ser confrontado con una realidad que se va a pasar bastante de las 200 libras. ¿Usted sabe por qué? Porque la sinceridad de mi oposición no cambia la realidad. La sinceridad de mi oposición no cambia la realidad. Y ese es el mismo muro en contra del cual nos reventamos cuando sabemos con claridad lo que Dios pide de nosotros y nos hacemos de la vista larga. Pero como vamos a ver esta mañana, a pesar de que nosotros no lo entendamos y a pesar de que nosotros nos opongamos, gente, el plan de Dios es imparable. Y si hay algo que es irónico aquí, es que Jonás, la persona que está resistiendo el plan de Dios, no estamos hablando de un ninivita, no estamos hablando de un etíope, no estamos hablando de un griego, no estamos hablando de un pagano, no estamos hablando de un judío nominal. No estamos hablando de alguien que el Señor llamó al ministerio y está resistiendo su llamado al ministerio. Estamos hablando de alguien que ya es un profeta del Señor. Alguien a quien Dios se le revelaba directamente y una de las pocas personas que tenía permiso para decir así dice Jehová. Usted tenía que tener cuidado cuando decía, ahora aquí la gente dice eso por quítame esta paja, pero para entonces, si usted decía eso y no se cumplía, pues usted lo apedreaban. Jonás tenía el clearance para decir eso. Pero a pesar de que Dios ya lo había usado de esa manera y se le consideraba un profeta del Señor, pues le llega una palabra de Dios en particular a la cual él reacciona en completa rebelión. Jonás 1:1 nos dice, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Les pregunté hace poco, ¿ustedes creen que la Biblia es la palabra del Señor? Amén. Si la respuesta es sí, eso nos pone en posición a someternos a ella, ¿sí o no? Sí. Pues en este caso, pues lo que Jonás está recibiendo, pues no es una sugerencia, no es una petición, es una exigencia. De parte del Creador del universo que autoriza personalmente cada uno de nuestros respiros. Esa orden es la siguiente en el verso 2. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Gracias, Señor, porque no hay cosa mala de la cual Él no se dé cuenta. Aún cuando se está practicando el mal en una tierra de paganos, Dios sabe. Dios sabe. Pero antes que juzguemos a Jonás por rebelarse, tenemos que tratar de comprender exactamente lo que Dios le estaba pidiendo a Jonás al darle esa orden. Como yo les dije anteriormente, Nínive, la capital de Asiria, sería un viaje de unas 500 millas y unas cuantas semanas a pie, me imagino, qué sé yo, si usted sabe de hiking y estimé mal el tiempo de viaje, pues me perdona. Y el viaje no sería una línea recta, porque eso es a través de desierto. El viaje sería a través de las rutas principales, que sería más bien un arco, lo cual lo haría mucho más largo.
esa ciudad, como les dije, se había ganado la reputación de crueldad que tenía, porque ellos estaban en el proceso de convertirse en el imperio dominante de la región. Y una nación nunca se convierte en un imperio dominante, pues a la buena. Nunca te piden permiso. Los arqueólogos pues han documentado la crueldad que Asiria mostraba en contra de sus enemigos. He oído a muchos predicadores pues decir con mucho lujo de detalles y gráficamente la crueldad de los asirios. No tengo que hacerlo, pero ellos eran así en contra de sus enemigos. ¿Y sabe qué? Israel era enemigo de ellos. Yo recuerdo cuando los insurgentes en Irak y después ISIS empezaron a publicar videos de cómo ellos ejecutaban a sus víctimas a sangre fría. Poniendo todo el trasfondo político a un lado, al ver lo que ellos hacían, yo les voy a hacer una confesión personal. Mi deseo no era la salvación y la redención de esas personas. Eso no era lo que salía de mi corazón. Mi corazón se endurecía en contra de ellos y yo deseaba que ellos fueran destruidos. Imagínense que en ese momento el Señor me comisionara a ir a Bagdad a decirles que Dios estaba a punto de enviarles su juicio. Gente, yo habría pensado, no, ¿para qué les voy a avisar? Mejor que se enteren el mismo día cuando vean caer el fuego del cielo. Pues, imagínese que el Señor le envíe a usted a predicarle a la persona que más daño le ha hecho. Y que no se ha arrepentido. Creo que la mayoría de nosotros haríamos lo mismo que hizo Jonás en el verso 3. Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Dios lo manda en dirección este, básicamente noreste, y Jonás sale literalmente en la dirección opuesta. No se sabe con certeza la localidad de Tarsis, pero muchos eruditos dicen que puede ser España. Y cuando uno resuelve dentro de su corazón resistirse a la dirección de Dios, yo te garantizo que se te va a hacer fácil. El resto del verso 3. Descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Dos cosas. Número uno, cuando las circunstancias hacen fácil desobedecer a Dios, eso no quiere decir que Dios aprueba. Porque nosotros jugamos estos juegos mentales y nos decimos, bueno, todo esto está, todo está puesto, así que esto es para mí. No. Las tentaciones te van a caer facilísimo. Eso no quiere decir que Dios aprueba. Número 2. Jonás pensó, bueno, si yo salgo en la dirección opuesta, Dios va a tener que usar otra persona. Y por eso, como dice ahí, trató de huir lejos de la presencia del Señor. Pero yo les pregunto, ¿es para nosotros tan siquiera una opción, una posibilidad alejarnos de la presencia del Señor? Salmo 139, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz a mi alrededor será noche, ni aun las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti.
si verdaderamente eres hijo de Dios, si verdaderamente eres hija de Dios, igual que con Jonás, por más que huyas, Dios siempre te va a encontrar. Y puedes contar con que Dios también siempre va a encontrar esa área de tu corazón que tú no quieres ceder y te la va a exigir. Por eso te pregunto, ¿te ha pedido Dios que le rindas algo que consideras demasiado preciado? Estatus, carrera, comodidad, finanzas. ¿Estás evitando rendirte a Él? ¿Cómo estás tratando de huir de la presencia del Señor? Tenemos que hacernos esa pregunta porque cuando nosotros respondemos con rebelión, vamos a experimentar la debida repercusión en nuestras vidas. El verso 4 nos dice que el Señor no fue Satanás, no fue el universo, no fue la vida. El Señor desató sobre el mar un fuerte viento. Y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo. Gente experimentada en el mar, gente experimentada en tormentas, se encontraron con una tormenta que los aterrorizó. Y cada uno clamaba a su Dios. O sea que estamos hablando de marineros de distintos países y paganos. Y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Esta tormenta nos deja ver que Dios está comprometido con cumplir su plan en su vida, en las vidas de aquellos por quienes Él envió su Hijo. Y si usted ve que otras personas desobedecen a Dios y como que les va bien, se salen con la suya, pero usted siempre sale mal. Usted siempre sale trasquilado. Dele gracias a Dios. Si el Señor no lo deja, dele gracias a Dios por esa misericordia severa, porque eso significa que Él no le está abandonando a la dureza de su corazón. Es importante que nosotros sepamos que no todo lo malo que nos pasa es consecuencia de nuestro pecado. Nosotros vivimos en un mundo caído, pero al que es hijo de Dios, cuando peca en contra de Él, tú puedes contar con que tu rebeldía te va a afectar a ti y con que tu rebeldía va a afectar a las personas alrededor tuyo. De la misma manera que en este libro afectó a los demás que estaban en el barco que no tenían la culpa. Los marineros pues estaban muriendo del miedo, dice el verso 5, el resto del verso 5. Que Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. ¿Cómo es posible que alguien pueda dormir en medio de una tormenta? Al leer eso, ¿usted alguna vez se lo preguntó? ¿Quién tiene el sueño ligero aquí? ¿Quién es como yo y duerme aunque yo duermo, pero mi sueño no es tan pesado? Mi hipótesis aquí de que por qué Jonás estaba durmiendo a través de esta tormenta es que yo creo que Jonás estaba experimentando la depresión por la que pasa uno cuando uno está desobedeciendo a Dios. Uno siempre lo quiere justificar, pero si tú eres del Señor y tú insistes en desobedecer al Señor, pues el Señor te va a hacer así. Y tú vas a sentir el peso de Él. David explica cómo se siente eso en el Salmo 38. Tus flechas se han clavado en mí y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu indignación. En mis huesos no hay salud a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza, como pesada carga, pesan mucho para mí. Amada familia, yo doy fe de que eso es verdad. Yo lo experimenté durante mi propio tiempo de rebeldía en contra del Señor. En su libro El profeta pródigo,
Tim Keller escribe lo siguiente: el pecado siempre endurece la conciencia, te encierra en la prisión de tus propias defensas y racionalizaciones y te come lentamente por dentro. No, porque si tú eres propiedad de Dios, Él no va a permitir que tú encuentres tu felicidad pecando en contra de Él. Es por eso que la tentación del enemigo es un engaño. Y en el momento que caemos nos damos cuenta que fuimos engañados. Así que bueno, ya era hora de interrumpir al bello durmiente. Verso 6. El capitán se le acercó y le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Gente, qué vergüenza tiene que ser un pagano que llame al profeta de Dios a interceder por ellos. Él estaba sumido pues en su propia autocompasión y tiene que ser un pagano que lo que los amaquee. Tristemente eso ilustra nuestra realidad como iglesia, como cuerpo. El mundo está pasando por toda clase de tormentas por las cuales necesita nuestra ayuda, nuestra intercesión. Pero el dolor del mundo pasa inadvertido a una gran parte de la iglesia porque estamos metidos en debates innecesarios que nos tienen dormidos en la bodega del barco. Y cuando las distracciones nos hacen inútiles al mundo que nos necesita, no se sorprenda cuando el mismo mundo nos amoneste a nosotros. Y lo vamos a tener merecido. Bueno, en la próxima sección vamos a ver la resignación de Jonás cuando él se ve acorralado. El verso 7 dice: cada uno dijo a su compañero: vengan, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes y cayó la suerte sobre Jonás. Y por supuesto para nosotros es suerte, pero como dice en Proverbios 16:33, y me gusta como lo pone la Nueva Traducción Viviente: podremos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. Y aquí vemos a Dios acorralando a Jonás. Verso 8. Entonces le dijeron: decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Presten atención al orden en el cual Jonás responde. Él le respondió: soy hebreo, temo al Señor Dios del cielo que hizo el mar y la tierra. Dos cosas. Número uno, es interesante que lo primero que Jonás nombra como su identidad no es su relación con Dios, es su nacionalidad. Hay gente que son más reformados que cristianos. Hay gente que son más presbiterianos que cristianos. Hay gente que son más bautistas que cristianos. Hay gente que son más republicanos que cristianos. Hay gente que son más americanos que cristianos. Esa es la cosa número uno. Cosa número dos. ¿Por qué es que nos gusta identificarnos como cristianos cuando estamos metidos en un problema que nos buscamos? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué hacemos eso? Cuando la policía te está parando, es que lo dicen. Por favor, si usted se mete en un problema, pues no diga que es de Crosspoint Español. Diga que es, no sé, de la iglesia del centro, o de la IBI, o de Torrefuerte, o de Oasis. No diga que es de Crosspoint Español. De todos modos, en este momento, pues quizás Jonás se daba cuenta de que su hipernacionalismo estaba amenazando la vida de la tripulación. Dice el verso 10: los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron: ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor por lo que él les había declarado.
Algo que siempre a mí me conmueve cuando yo leo esto, a mí siempre me impacta ver lo espiritualmente sensitivos que eran estos marineros paganos. Si usted piensa en un marinero pagano, a usted no se le ocurre una persona espiritualmente sensitiva, ¿verdad que no? Este era el caso aquí. Ellos se daban cuenta de que esta expresión de la ira de Dios iba a necesitar un tipo de satisfacción para que la tormenta se calmara. Verso 11. Ellos le preguntaron qué haremos contigo para que el mar se calme alrededor nuestro. Pues el mar se embravecía más y más. Yo quiero que presten atención en esta sección. ¿Sabe por qué? Porque aquí nosotros vamos a empezar a ver paralelos entre Jonás y Jesús. Preste atención. Verso 12. Él les respondió, tómenme y láncenme al mar, y el mar se calmará alrededor de ustedes, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Y mire, quizá los motivos de Jonás eran mixtos. Yo estoy diciendo que Jonás es un tipo de Jesús. No estoy diciendo que Jonás era perfecto. Probablemente los motivos de él eran mixtos. Quizás él prefería suicidarse y hundirse en el mar a tener que predicarle a los ninivitas. Quizás esa era una manera conveniente de salirse del paso. Pero yo quiero que tú sepas que si sientes que tu vida está en medio de una tormenta, para que tu relación con Dios sea restaurada se necesita un sacrificio. Y lo curioso de este asunto es que después de huir de Dios por causa de su supremacía judía, aquí se encuentra Jonás como quiera teniendo que interceder por un grupo de extranjeros paganos. No pudo salir del paso. Y bueno, inclusive tiene que ofrecer su propia vida para poder conseguir la revocación de la maldición que había caído sobre la tripulación. Pero como es el caso de con muchos de nosotros, antes de aceptar el sacrificio que nos salva, primero tratamos de salvarnos a nosotros mismos. Verso 13. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Qué mucho trabajo nos da aceptar la oferta de salvación por gracia. Siempre queremos traer algo porque queremos llevarnos crédito. Pero entonces el Señor permite que la misma vida nos demuestre, perdón, estoy llegando a la pubertad, la misma vida. El Señor permite que la misma vida nos demuestre que nosotros no podemos. Y entonces cuando a través de estas misericordias severas de Dios, cuando nuestros esfuerzos fracasan, cuando no nos queda más remedio que admitir que la única manera en que nosotros llegamos ante el Señor es con manos vacías y sucias. Entonces, verso 14, invocaron al Señor y dijeron, te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has deseado. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Y piensen en la aplicación, en ese momento de bancarrota espiritual personal que usted pide a Dios que lo salve, en ese momento. Que usted confía en el sacrificio sustituto, ahí es que el mar cesa su furia. Solo el sacrificio sustituto de Jesús es suficiente para apartar la ira que nuestro pecado merece. Y yo tengo la impresión de que la fe de estos marineros era sincera porque hay gente que busca a Dios para sacarlos de apuro.
Hay gente que busca a Dios porque se metieron en un problema legal y por ahí viene el juicio. Y quieren poderle decir al juez que están yendo a la iglesia. Quieren traerle el papel firmado por el pastor. Los que buscan a Dios para salir de apuros se olvidan de Él tan pronto se les acaba el problema. Pero en el verso 16 nos dice que después de la calma, aquellos hombres temieron en gran manera al Señor. Al ver el gran poder de Dios sobre la naturaleza, la respuesta de ellos fue temer al Señor. Ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Me gusta esto porque aquí vemos el orden correcto. No nos podemos salvar, no lo merecemos. Le pedimos a Dios que nos salve, Dios nos salva en medio de nuestra impotencia. Entonces nosotros respondemos con devoción y obediencia de corazón. Ese es el orden correcto. Bueno, los marineros no eran los únicos que estaban experimentando la misericordia de Dios. El verso 17 termina el pasaje de hoy diciéndonos: y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Interesante, tiran a Jonás al agua. No dice que él estaba lapachando ni flotando, se empezó a hundir. Y quizás ella está pensando pues que Dios había terminado con él, por aquí yo me muero de seguro. Pero los planes de Dios con él apenas empezaban. Dios alteró el orden de la naturaleza que nosotros estamos acostumbrados a ver y preparó pues este submarino natural para preservar la vida de Jonás y para transformar ese corazón lleno de odio. Porque si usted es parte del grupo de personas por quienes Jesús vino a sufrir y morir, no se moleste en huir de Él, porque Dios lo va a perseguir sin tregua. Amén. El poeta inglés Francis Thompson publicó en el 1893 un poema titulado El sabueso del cielo. ¿Quién sabe lo que es un sabueso? Es un perro, una raza de perro que persigue con el olfato y no se rinde hasta que encuentra lo que está buscando. Y este poeta describe a Dios como un sabueso que busca incansablemente. Él escribe: huí de Él a través de las noches y los días. Huí de Él a través de los arcos de los años. Huí de Él a través de caminos laberínticos de mi propia mente, y en la niebla de lágrimas me escondí de Él, bajo la risa y corriendo. Desde arriba, bajo la perspectiva de la esperanza, aceleré y disparé precipitado bajo una oscuridad titánica en un abismo de temores, de aquellos pies fuertes que me seguían detrás, pero con una persecución sin prisa e imperturbable ritmo, a velocidad deliberada, con perentoriedad majestuosa golpearon y vencieron una voz más inmediata que los pies. Todas las cosas traicionan a quien me traiciona. No corras más, entrégate confiado al llamado de tu Salvador. Amén. El equipo de adoración puede pasar. Y mientras tomamos nuestros lugares, vamos a preparar nuestros corazones para recordar al que dio su vida para que fuéramos rescatados de las tormentas que nosotros mismos nos buscamos, participando en la cena del Señor. Amén.